del marketing. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos al capítulo 50 de Freaks del Marketing. Jime, ¿cómo estás? Muy bien, Julito. Súper. Chicos, el día de hoy queremos hacer un capítulo un poco diferente. Como ya lo acabo de decir, son 50 capítulos. Llevamos un año casi que ininterrumpido subiendo podcast todas las semanas. Todos los jueves. Todos los jueves. Entonces, igual sigue saliendo todos los jueves, excepto la semana anterior que no salió porque estábamos preparando como todo el spot para este capítulo en específico. Y en este capítulo vamos a hablar un poco de este podcast. ¿A qué voy con eso, chicos? Que vamos a hablar un poco de cuál fue la estrategia detrás de crear este podcast, de cómo fue crearlo, de cómo fue el objetivo que teníamos en un principio, de cómo fue llegar hasta acá, lo que aprendimos, qué se viene, etcétera, etcétera, etcétera. Jimmy, ¿qué opinas? No, yo creo que ya lo habíamos comentado un poquito antes de empezar a hacer el podcast, pero es un gran logro. Entonces, ahorita estábamos hablando de a quién se le ocurrió la idea, que creo que igual es importante hablarlo. Bueno, esa parte es clave porque, claro, ustedes nos ven únicamente y nos escuchan únicamente a nosotros dos. Y bueno, cuando traemos invitados, cuando traemos otra persona del equipo. Aparte de sí. Aparte de eso, pero Dataflix es mucho más grande que nosotros dos. Dataflix es una agencia de marketing que trabaja en muchos países y de diferentes áreas. Como por ejemplo el área de creación audiovisual, que es el área encargada de sacar todos los videos, de producir este podcast, y que está desde antes de la creación del podcast. Y de hecho fue uno de los chicos llamado Simón Moreno, que ha aparecido en un par de podcasts, que fue el que se ideó la idea de crear este podcast, ¿no? Sí, que es la voz del intro. Que es la voz del intro. Es muy importante. Diciendo Freaks del Marketing. Sí. Es esa persona. Es que, en pocas palabras, o sea, mientras ustedes nos están viendo y escuchando, hay un equipo de 3 personas atrás. Acá hay 3 cámaras grabando a luz, micrófonos. Bueno, eso creo que sí los pueden ver. Pero de igual manera, es mucho más que simplemente lo que ustedes nos escuchan. Y obviamente, como esto es un podcast que trata de marketing, vamos a contarles la estrategia que hubo detrás de la creación luego de que nos propusieron crear este podcast. Bueno, igual como que harta también hablábamos que al principio yo no le tenía mucha fe. ¿Exacto? O sea, porque igual era lo que hablaba Julián, o sea, 3 cámaras intimidan y el hecho, o sea, como que tú lo ves muy fácil, pero cuando lo vas a hacer, los nervios ya cambia. Sí, no, total, además el tema de la voz, o sea, yo creo que ustedes han escuchado muchos podcasts que se nota que nos movemos mucho del micrófono, o sea, aprender Exacto. Todo eso también es un proceso, obviamente, como que para la parte fue puta. Sí, ya me traigo. Sí. Para la parte profesional y personal, como que te ayuda un montón, pero pues como que tienes que ir mejorando. Exacto. Vamos a empezar un poco por los objetivos con los que nosotros creamos este podcast. Y es que el objetivo principal o el objetivo estratégico principal de todo lo que hacemos en marketing es traer clientes, es vender. Entonces ese era el objetivo principal, vender. Pero queríamos hacer un podcast que tuviera la mayor calidad posible, tanto en contenido como gráfica, que ustedes escucharan un sonido muy bien editado, que los temas que salgan del podcast fueran interesantes. Y aparte de todo eso, una vez migramos el podcast sacándolo de Spotify y de Apple Podcast a YouTube, que se viera, y bueno, en Spotify video también, que se viera de una alta calidad. Creo que lo hemos conseguido, ya ustedes nos dirán en los comentarios, pero ese fue el objetivo, con el fin de conseguir clientes. Sí, igual, yo creo que esto va muy ligado a muchas de las cosas que hemos hablado obviamente en el podcast, y es que obviamente, o sea, digamos que uno de los objetivos es conseguir clientes, pero como ya hemos hablado muchas veces, eso no va a pasar de la noche a la mañana. Sí, no es como que no, ya publicamos 10 podcasts, 10 episodios y ya tenemos 1000 clientes. Obviamente no pasa así. Y recuerden que siempre, digamos que tenemos que darnos a conocer. Y más cuando tienes un servicio, cuando tienes un infoproducto, tú tienes que generar autoridad. ¿Eso qué quiere decir nuevamente? Que tienes que demostrarle a las personas que sabes de qué estás hablando. Entonces, como que eso es lo que también hemos intentado como hacer en este formato, que igual también es difícil, porque hablamos muchas veces de muchas cosas teóricas o técnicas que obviamente como que tú las puedes escuchar, pero si no es el administrador, si no es lo que se está haciendo, muchas veces no se va a entender. Exacto. Entonces como que sí, yo creo que esa ha sido como una de las cosas que tal vez como que se ha dificultado un poco, ¿no? Que es como, no, o sea, tenemos que hacer esto lo más sencillo posible, evitar tanto tecnicismo, explicar muchos términos, muchas métricas. Al principio comenzamos mucho así, como hablando mucho de lo teórico. Si ustedes se van a los primeros capítulos, bueno, vamos a hablar un poco de la historia de los capítulos del podcast y lo vamos hilando con la estrategia. Sí. El primer capítulo
una prueba. Entonces ahí dijimos Sí, como, que grabaste solo. vamos a hacer, Sí. lo grabé solo, de hecho lo grabé con Simón, la persona a la que se le ocurrió el podcast. Dijimos como, vamos a ver qué sale. Grabemos el primer capítulo que se llama La importancia de la oferta. El valor de la oferta. Muy bien, la importancia campeón. de la oferta. Ajá. Es el primer capítulo que es, y obviamente pues es el más escuchado, ¿no? Porque fue el primero, ¿bueno? Porque es más importante. Porque fue el primero. Entonces, como que a partir de ahí dijimos, lo posteamos, tal. Sí. Yo honestamente, obviamente, confío en los procesos, hago marketing, o sea, esto empieza desde cero y se va creciendo. Pero dije, como que no esperaba que tuviera tan buen resultado como el que tuvo apenas lo lanzamos, ¿no? Como para que ustedes tengan una idea, después de 50 podcasts ya tenemos más de, si no estoy mal, creo que vamos a llegar a 14.000 reproducciones, 14.000 más reproducciones, lo cual es un montón para un podcast. Sí, para nosotros, ¿no? Y, o sea, ir viendo cómo van aumentando los números es lindo. O sea, yo me volví súper adicta a ver más las para métricas. un podcast de marketing, ¿sabes? Sí. O sea, esto no es entretenimiento, no nos la pasamos contando chistes. ¿Vale? Que obviamente que también es un poco la idea de cambiar el formato, que ustedes nos vean más relajados, hablando un poco más de otras cosas con otras personas, más de emprendimiento, más diciendo como, hey, hay que hacer las cosas, hay que soltarse un poco más. Sin embargo, para los primeros 50 capítulos, los primeros 49 capítulos que hicimos, llegar a 14.000 reproducciones es algo que para nosotros nos llenó mucho orgullo y es gracias a ustedes, realmente. Sí. Y cumplimos una parte de la estrategia. Y la parte de la estrategia que cumplimos era llegar a ese gatillo mental de la autoridad. Sí, yo creo que acá hay algo que tú mencionaste ahorita que yo creo que vale la pena hablar y es como listo, o sea, estamos en Spotify y en Apple Podcast, que es básicamente por donde más nos escuchan, tenemos Exacto. la parte visual de Spotify nos escuchan de Spotify, más. ajá. Y decidimos como listo, o sea, YouTube también es un canal que tenemos que mover, es vamos a trasladar este contenido a YouTube y la verdad es que eso sí fracasó, o sea, tenemos que ser muy honestos. Sí, ahí va. Sí, pues que, o sea, no es, o sea, igual creo que eso lo hemos hablado y cada red social debe tener su propio contenido y pues el podcast definitivamente creo que no funciona en YouTube porque además no usamos las herramientas de SEO de YouTube y un montón de cosas. Sí. Nosotros pensamos el podcast literalmente como un podcast. Fue después que comenzamos a decir, hey, pero es que si de pronto lo grabamos más hacia, lo enfocamos más hacia YouTube, volvíamos con el mismo objetivo de conseguir clientes. Que no crean, sigue siendo el objetivo. El objetivo de todo lo que ustedes hagan en marketing, el objetivo final tiene que ser vender, chicos. Sí. Tiene que ser vender. Y de hecho, por eso mismo les estamos contando este podcast. De hecho, este capítulo es una estrategia de marketing. Sí, ahora yo creo que sabes que es importante que tengamos en cuenta que realmente nosotros seguimos en la parte de awareness. O sea, nosotros no tenemos campañas activas de ven y te doy una asesoría o de ven y te manejamos las campañas en la agencia. Nosotros no hemos llegado a esa etapa. Nosotros seguimos haciendo comunidad, gestionando audiencias para que cuando llegue el momento sigamos como listo, vamos a mirar qué pasa, vamos a empezar a lanzar ese tipo de campañas con estos objetivos y esta estrategia en específico. Exacto, y dijiste algo importante. Esto no quiere decir que nosotros no pautemos. O sea, muy seguramente ustedes, como ya nos ven, se habrán dado cuenta de que sí tenemos anuncios. Que sí tenemos anuncios. Sí. Dirán, estos carreras están mentirosos. No, me han dicho, como parce, sales mucho, güey. O sea, sales mucho en mi feed. Y pues igual así funciona el algoritmo, funciona ¿no? El algoritmo. O sea, igual. Tenemos anuncios. Sí, tenemos anuncios. Pero no son anuncios a que ustedes vayan a ver el podcast. Los anuncios son de contenido de valor, de cosas que queremos ver. También esos anuncios van dirigidos a cerrar clientes. Sin embargo, en la etapa en la que nosotros estamos, de la estrategia que queremos para el crecimiento que queremos de aquí a algunos años, como bien dice Jimmy, estamos en una etapa de awareness, una etapa de reconocimiento aún, de atraer personas que nos escuchen, que les guste el contenido que hacemos, personas que confíen en nosotros luego para entregarnos sus marcas, sus proyectos, sus emprendimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y que también, al igual que ustedes, somos emprendedores. Al igual que ustedes somos emprendedores, al igual que todos los empresarios del mundo somos emprendedores que arrancamos buscando resultados. Y este podcast es una estrategia que se basa en eso, en obtener resultados. Y en este caso, pues estamos hablando mucho como de las métricas de vanidad. Sí. ¿No? Que una métrica de vanidad pues son que, los números es que eso tiene como likes, sus partes buenas y malas, ¿no? Porque eso al mismo tiempo es autoridad. Entonces, exacto, por ejemplo, ahorita cuando Julia hablaba como que tenemos campañas, sí tenemos campañas, hicimos varios testeos porque igual las campañas que tenemos en este momento tiene impacto como en dos cosas. Por un lado, en el número de reproducciones del podcast y por otro lado, en el número
de seguidores. Entonces, nosotros hemos hablado en algunas veces del tema del botón del diablo, que es el botón para promocionar publicación. Que aparece debajo de las imágenes en Facebook. Sí, que por lo general es como no uses eso, mejor vete al administrador comercial, que es la parte profesional. Pero nosotros estamos ahorita usando el botón de promocionar publicaciones, porque depende del objetivo. Si nosotros quisiéramos mensajes o leads o algo, lo hago por el administrador. Pero si tú quieres en ese momento buscar seguidores, que recuerden que no existe una manera para conseguir seguidores en Instagram. Contenido de valor. Sí, pero tienes que bustearlo. O sea, sí, claro, tienes que bustearlo a través de la plataforma. Porque tú no puedes ir al administrador y decir, no, yo quiero más seguidores en Instagram. Puedes hacer eso con la fanpage, pero con Instagram no. Entonces, si quieren subir seguidores, contenido de valor y el botón de promocionar publicación. Ahora, no sé si te acuerdas, pero nosotros hicimos varios testeos. Hicimos testeos por el botón e hicimos testeos por el administrador con campañas de engagement a publicaciones que ya existían y los resultados fueron súper diferentes. O sea, teníamos muchos likes y eso, pero seguidores no. No, y que también ese mismo testeo que ha sido, si han escuchado todos los podcasts anteriores, sabrán que hablamos de siempre de testear. Y hemos testeado con muchísimas cosas. No solamente testeando a través del botón de promocionar publicación, que en mi opinión está muy satanizado. Por supuesto que para vender no sirve. Sí, pero igual creo que nosotros también lo hemos satanizado. Exacto, o sea, hay que utilizar las cosas depende, y ver qué es depende lo que de lo que necesitamos. Ahora, tampoco crean, si para estrategias de venta no nos van a ver utilizando eso, no, jamás. Sin embargo, también hemos probado otras cosas como lo son diferentes capítulos y mirar qué capítulo funcionó más para irnos más hacia ese lado, qué capítulo nos escucharon más, qué tipo, que la persona que salía en los anuncios que publicitamos, que el cual genera más engagement. Sí, es ¿no? como cuando sale Cristian. Que Cristian está acá en varios anuncios, que está también aquí detrás, sí, detrás de cámaras. Cuando él sale tiene más engagement porque sí, lo comparten más. Una manera rarísima, pero pues así está sucediendo, ¿no? Sí, entonces nosotros revisamos esas métricas, revisamos qué contenido tiene como mejor engagement orgánico y ya ahí decidimos como listo, nos vamos con esto. Ahora también hay algo muy importante que yo he visto y es que eso se tiene que estar cambiando constantemente. O sea, no es como que nosotros tenemos un post y dura, no sé, 1 o 2 meses. No, lo estamos cambiando cada 15 días y estamos revisando qué pasa. Porque o sea, generalmente en esos 15 días como que empieza con todo, no sé si tú te has dado cuenta en el crecimiento de seguidores y después empieza a descender. Sí, o sea, claro, cuando se va terminando el tiempo, entonces siempre los estamos cambiando. Ahora cuando vemos como que, no sé, las reproducciones del podcast bajan mucho, lo que hacemos es revisar los que sí nos han generado mayores como resultados antes, los volvemos a reactivar por 15 días y vuelven a funcionar. Exactamente. Entonces como que esta fue toda la estrategia que utilizamos para llegar a este punto, un poco de todo lo que hemos aprendido, la gente que nos escucha, la gente que nos comenta, la gente que nos busca, hemos aprendido un poco de todo y por eso ahorita le vamos a dar un giro a dicha estrategia, ¿no? Y ese giro viene con una serie, yo sé que ya en podcasts anteriores han visto que hemos traído algunos invitados que hablan de UX, sí, invitados que hablan de programática, de temas muy densos realmente. Sí. Y queremos como tratar de liberar un poco más eso y de llevarlo a que sea un poco más escuchable de alguna manera. Sí, como más audible, de las experiencias, sí, sí, ¿no? Exacto, porque además, o sea, estar acá atrás de todo el tema de marketing, o sea, creo que hay muchísimos imaginarios. Así como hay gente que vende muchísimo humo, esas personas de anuncios como crea un anuncio en 3 minutos y vende $10,000 porque los hay por todo lado. O hay que todavía... Otra vez. Ay, está temblando. Hola chicos, acaba de temblar aquí en Bogotá, Colombia, donde estamos, pues, donde grabamos los podcasts, así que por eso van a ver que se cambiaron algunas cosas, que se llenó mi vaso, que se llenó el vaso de ella, que ya estaba vacío, pero vamos a continuar, dijimos que el podcast iba a ser diferente. Y de verdad, es diferente, de verdad. y cumplimos. Pero bueno, ¿qué nos quedamos? Nos quedamos en que estamos hablando de que este podcast es una estrategia de marketing. Sí. Es una estrategia de marketing que utilizamos para en un futuro obtener cada vez más y mejores clientes para incrementar nuestra autoridad frente a ustedes que nos escuchan y futuras personas que nos van a escuchar que sepan que sabemos del tema. Y uno de los puntos importantes de la estrategia es que nunca tuvo un guión, ¿no? Sí,
Eso es muy cierto. Obviamente como que tenemos preparado un temario que es Siempre. diferente. Sí, eso es distinto. O sea, nosotros lo que hacemos es, tenemos una parrilla semanal en donde vamos revisando como cuáles son los temas y pues revisamos como listo, esto nos gusta o lo adecuamos y ya después los dos o las personas que estén dando el podcast se genera con una lista de 5 temas más o menos. O sea, porque por lo general hablamos mucho. Entonces, sí, como que a veces no podemos como cubrir todos los temas que queremos, pero es porque es mucha información. Es que un punto importante es que ya ahorita lo venía diciendo, el marketing puede llegar a ser un tema muy pesado, que no debería ser, porque el marketing es algo muy chévere, es algo muy fluido, la publicidad es algo muy fluido, pero cuando hablamos y nos metemos a vainas como meta business, a las plataformas, pues toca las métricas. A las métricas, sí. En ese tema toca ser más teóricos, entonces... En esa parte teórica que no se alargue tanto y que ustedes no se cansaran de escucharnos, decidimos que los podcasts duraran de 20 a 30 minutos, que es lo que actualmente duran, aunque podrían durar 1 hora, 1 hora y 10, 1 hora y 20 o mucho más. Sí, claro. Porque el tema es muy largo, se actualiza muy seguido, cada vez salen nuevas cosas como las inteligencias artificiales, como nuevas formas de hacer contenido como el UGC. Bueno, no es que sea una nueva forma de hacer contenido, sino que le colocaron nombre y se viralizó gracias a TikTok, pero ya existía. Sí. Entonces eso nos da tema para hablar siempre en el podcast. Sin embargo, este cambio va hacia eso también, va hacia hablar un poco más de marketing de una manera, de publicidad como tal, de una mejor manera, a hablar de emprendimiento también de una mejor manera, ¿no? Traer personas que hayan emprendido, que hayan fracasado, que lo hayan logrado. Y todo esto hace que pues ustedes estén acá. Y como les dije en el principio, este capítulo también hace parte de esa estrategia de marketing. No, además que yo creo que hay algo importantísimo y eso ya lo hemos hablado, y es que si tú hablas con un marketero, con un trafficker, obviamente te van a hablar como de toda la parte chévere y que puedes viajar si trabajas desde tu casa y los resultados buenos, pero donde más aprendes es cuando la cagas, y todos la cagamos porque somos humanos. Entonces también como que es interesante compartir esas experiencias, compartir, por ejemplo, cuál fue la primera campaña que yo la tengo acá grabada, yo creo que la tuya también, o sea, sí. Todo este tipo de cosas, o sea, al final el marketing no es como, ay no, o sea, todo es súper lindo y esa gente de marketing, no sé, se la pasa de aquí para allá, o sea, esto es heavy y nosotros ya lo hemos hablado. ¿Sabes qué? De verdad, sí me acuerdo, mi primera campaña fue una campaña para una marca de café colombiana que se llama Café Amor Perfecto. ¿Con quién la hiciste? Contigo. Bueno. La hicimos los dos, sí. Sí. Que fue trasnochada esa campaña. Antes, sí. cuando nosotros arrancamos a hacer marketing, ahorita la plataforma de Meta te guarda todo automáticamente. En ese momento no lo hacía así. No, además que cuando tú estás iniciando hay muchos bugs, pero exacto. Son bugs que, o sea, en este momento... es como un error, ¿no? Un bug es como un error de la plataforma que se traba o algo no yo siento que, o sea, Facebook es como al caído caerle, entonces como que si tú ya estás muy estresado o ya, o sea, definitivamente como que has tenido muchos problemas, siguen pasando problemas me acuerdo mucho que esa campaña, yo no me acuerdo si se fue la luz, algo así pasó, pero me tocó rehacerla. Yo me acuerdo harto que fue bien tétrica la vaina. No me acuerdo. O nos demoramos un montón haciéndola. Sí. Eso es otra cosa, ¿no? Como el avance de las cosas mientras van pasando. Jimé lo decía ahorita al inicio, que al principio costaba un poco hablar a la cámara, ¿no? Hablar a estas cámaras que tenemos acá, hablar al micrófono, saber cómo proyectar la voz, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente nosotros no estudiamos para esto. Pero sí, y falta mucho por mejorar. Así por mejorar, como en todo, ¿no? O sea, no solo en lo que estamos haciendo ahorita, sino como traffickers. Pero hacia ese punto iba, y es que el camino que hemos tenido desde que iniciamos en marketing digital hasta ahorita es increíble, y lo estaba pensando como en la velocidad en la que monto campañas, pero ni siquiera es eso, ni siquiera es la velocidad en la que monto campañas, sino la calidad de las estrategias, el saber identificar o el saber leer una marca, el saber pensar en una estrategia para una marca en una temporada alta de ventas, en una temporada baja de ventas, saber qué hacer cuando algo se cae y no está funcionando por más que hagas cambios, ¿no? Como que la experiencia te da todo eso. Y quiero que este podcast vaya más hacia allá ahora en adelante, hablar más de esas experiencias que hemos tenido en general, no solamente decirles qué es un pixel y cómo utilizarlo, que es como veníamos haciéndolo, sino decirles las veces que la hemos embarrado con los pixeles, que nos han sacado estrés de la cabeza porque no miden, contarles un poco más a fondo lo que nos hemos convertido desde que iniciamos este proyecto de Datafreaks. Además que es importantísimo lo que tú dices, y es que si tú estudias, si te gusta esto, si te apasiona y si te pones a averiguar más cosas por YouTube, por libros, por lo que sea, de verdad tú vas viendo cómo vas avanzando. Entonces, como que
ser trafficker no se aprende solo por un curso y ya, y eso ya lo hemos hablado. O sea, realmente esto es de ponerlo en práctica. Yo me acuerdo mucho de las campañas que montaba contigo, porque me acuerdo que eran los últimos en salir de la oficina, éramos dos. Los últimos en salir, sí. Y nos poníamos a rayar los vidrios y a soltar ideas y hágale, y después nos quedábamos cuando ya, o sea, literal, siempre éramos los últimos hasta que montábamos las campañas, y yo me acuerdo que tú estabas aprendiendo y me decías, no, yo quiero montarla. Entonces sí me acuerdo que era como que tú querías montar solo la campaña y todo eso. O sea, mi primer recuerdo montando una campaña fue en una oficina hace como 4 o 5 años. De hecho, me acuerdo mucho que estaba con Felipe Vergara. Y Felipe en esa época daba cursos en la noche, y el man en los cortes iba y me decía, ven, ¿cómo vas? Y yo no sé qué. Y yo súper embalada. O sea, mi primera campaña fue de Sofía Llanos, si no estoy mal, como para el Día de la Mujer, no me acuerdo. Y yo embaladísima creando unas audiencias personalizadas. O sea, duré como 4 o 5 horas montando esa vaina. Me acuerdo mucho que al principio me daba miedo, un poquito como de cagada la vaina de manejar los presupuestos. Ahorita siento que es de lo que mejor se me da. Manejar, como saber identificar dónde tengo que subir, dónde tengo que bajar, dónde tengo que pedir un presupuesto extra o bueno, en fin, etcétera. Pero eso me daba mucho miedo al inicio. Para poder, y ahorita siento que hemos crecido en un punto en el que manejamos clientes muy grandes, manejamos marcas muy grandes, manejamos marcas muy chéveres que invierten un montón, también algunas que invierten poco, porque pues bueno, eso sí, nos hemos enfocado mucho en ayudar, que es realmente lo que, como el flow de la agencia es. Y pues bueno, por eso este podcast siempre va a tener un contenido de valor gratuito, no nos vamos a guardar nada, no hay ninguna estrategia aquí, no les vamos a cobrar jamás por escucharnos, y yo creo que hacia allá tiene que ir más, ¿no? Tenemos que seguir como ese camino. Sí, total, igual yo creo que vamos a estarles contando también lo que vamos a hacer a futuro con el tema de la estrategia. Digamos que algo que nos frena, y es que nosotros somos una agencia de marketing y no tenemos página web. Sí, pero no tenemos página web porque nos hackearon. Entonces, sí, sufrimos un hackeo en el mes de noviembre del 2022. Un hackeo bien potente. Sí. Entonces decidimos reestructurar todo el sitio web, hacerlo el código lo más potente posible. Obviamente esto no es necesario para todas las marcas, entiéndanos que nosotros somos una agencia y manejamos un montón de datos de otras personas que no son nuestras. Pero sí, muchas agencias dicen eso, ¿no? Muchas agencias que son agencias de marketing digital quieren tener, no que quieren tener, sino que dicen que los clientes deben tener muchas cosas que no tienen, ¿no? Una de esas es awareness, como este podcast. Sí, lo que pasa es que yo creo que, o sea, en marketing todo depende del producto, depende del ticket, depende del costo por adquisición, depende de cuánto te cuesta operar, o sea, todos los números van a ser diferentes para todas las marcas, asimismo los recursos. Entonces pues realmente depende de tú en qué punto estés, en qué punto esté tu empresa, tu marca, para empezar a generar una estrategia a partir de eso, ¿no? Exactamente. Así que chicos, si ustedes llegaron hasta acá, hasta el final de este podcast 50 de Freaks del Marketing, agradecerles un montón. Muchísimas gracias por llegar a este camino, decirles que entraron en una estrategia, y si nos siguen viendo, han visto varios capítulos, siguen pegados a la estrategia, y vamos a hacer todo lo posible para que sigan por mucho más tiempo en esa estrategia, y que en algún futuro conviertan y sean parte de Data Freaks Agency de alguna u otra manera, aunque ya lo son, simplemente por escuchar el podcast Freaks del Marketing de Data Freaks, ya son parte de todo esto, y muchísimas gracias por eso, muchísimas gracias por estar, yo diría que 25 horas escuchándonos, tal vez un poco más, no sé cuánto llevemos en podcast, pero muchísimas gracias, Jimé, muchísimas gracias por este podcast, chicos, y esperen muchos invitados y muchas cosas nuevas. Sí, yo creo que gracias a ti también, o sea, nos hemos esforzado, o sea, lo que te digo, no, o sea, al final, ya lo que te decía, yo no tenía tanta fe en nosotros y que vamos a tener tanta disciplina, porque es que igual esto se trata de disciplina, sí, o sea, en un año han faltado como que, pónganle 4 podcasts, 5 podcasts máximo, entonces es de los fines de semana, sábados, domingos, festivos hacerlo, entonces como que de verdad nos hemos esforzado un montón, y pues obviamente les agradezco muchísimo, esto lo hacemos para ustedes básicamente, eso es verdad. Y pues intentamos obviamente como transmitir todo lo que podemos, pero pues obviamente estamos en un proceso de continua mejora y pues vamos a seguir haciéndolo, ¿no? Exacto, creo que un poco mi mensaje es que entiendan que todo es marketing, hasta esto es marketing, que queremos hablar es todo, absolutamente todo lo que ustedes ven, todo lo que los rodea es marketing, que los va influenciando a hacer cosas, y que todo es una oportunidad para hacer marketing. Absolutamente todo es una oportunidad para intentar hacer que tus potenciales clientes se vuelvan clientes o se fidelicen a ti siempre.
muy seguramente puede, y que las estrategias cambian de objetivo dependiendo de lo que vaya sucediendo en el tiempo. Puede que no cumplamos el objetivo final, pero hemos recolectado un montón de data para... Y hemos aprendido. Exacto, y si queremos montar ahorita en Spotify Ads, tenemos ya data ahí. Por ejemplo, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden cambiar, las estrategias van cambiando, pero siempre hay que tener estrategias. Y recuerden que uno de los pilares del marketing es el testeo. Y el marketing de crecimiento, del growth marketing, se basa en estar probando cosas, quedándonos con lo que funciona y desechando lo que no funciona. Así que por eso va a continuar este podcast, porque funciona. Sí, igual yo creo que en un momento hablábamos de YouTube, ¿no? Y que tal vez este formato no nos ha funcionado, pero también ya tenemos, por ejemplo, una estrategia que vamos a lanzar para YouTube. Entonces, si ustedes quieren aprender como algo más tipo tutorial, paso por paso, pues allá nos van a encontrar. Nuevamente, ese contenido es gratuito. Hoy en día existen muchos recursos, o sea, aparte de los podcasts, de videos de YouTube y un montón de vainas en donde tú puedes aprender. Y ya si tú necesitas ayuda en el futuro, es que sí debes buscar a una persona que te aclare esas dudas. Pero estaremos. Sí, ahí vamos a estar, pero realmente hay mucha información en internet, hay muy buenos cursos gratuitos, aparte de lo que nosotros vamos a hacer, que hay muchos que ya existen, ¿saben? Entonces como que los recursos están, empiecen a testear, empiecen a experimentar en la plataforma, a conocer diferentes tipos de estrategias y pues ya lo que les comentaba, o sea, en algún momento como que todos tenemos dudas porque nadie sabe todo, o sea, nosotros también tenemos dudas, entre nosotros nos apoyamos, buscamos diferentes recursos también para avanzar, entonces es algo natural, es parte del proceso y pues si nosotros los podemos ayudar, perfecto, si no, pues igual no pasa nada, acá vamos a seguir con nuestro contenido. Exactamente, chicos, muchísimas gracias por escuchar este capítulo 50 de Freaks del Marketing, gracias por estar un año acá con nosotros y a los que acaban de llegar, bienvenidos y se esperan cosas buenísimas que vamos a darles a todos ustedes, así que muchas gracias, chicos, y hasta la próxima semana, que estén muy bien. Chao. Freaks del Marketing.